están muy pegados, Jorge. Viene Juan Torena, con el corazón va a llegar en primer lugar y Juan Torena va a ser en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Pasar por lo que yo pasé, por un proceso, recuperarme y volver de nuevo a la... En primer lugar, una medalla de oro histórica y de coraje. Ana Fidelia Quiroz de Cuba, medalla de oro. Aquí está Iván Pedrosa, atención, viene para el sexto salto, último intento, última posibilidad de Iván. Un mes antes de los Juegos Olímpicos mi madre falleció. Yo levanté la cabeza porque sabía que él había valorado lo que yo había hecho, que lo había hecho de corazón. ¡Va, muchacha! Viene Yarilei y esta Herrera. Viene uno, dos, ¡bola! Ahora hay un par de vallas, 10 metros va a entrar, medalla de oro para Cuba. En 1964, Enrique Figuerola daba inicio a la gloriosa historia de los atletas cubanos en Juegos Olímpicos, aunque en 1904, el maratonista Félix Andarín Carvajal hubiese sido el primero, de no ser por una indigestión en plena competencia. En Tokio, Figuerola lograba alcanzar el segundo lugar en los 100 metros planos, solo por detrás de Bob Hayes, quien rompía el récord del mundo en ese momento, con 10 segundos y 0 décimas. Tuvimos que dar la vuelta casi al mundo para poder llegar a Tokio. Y tuvimos casi una semana para llegar allí. Y cuando llegamos, bueno, ya a las 9 de la mañana clasifico y a las 3 de la tarde era la final. Y en ese momento yo no había tomado nada, día sin tener ningún alimento, ni desayuno, ni nada. Final de los 100 metros planos masculinos. Están muy pegados porque Hayes y Enrique Figueroa han tenido una gran arrancada. Va a llegar Hayes, se va adelantando y gana. Segundo lugar Enrique Figueroa y tercero el canadiense Harvey Joron. Una felicidad que hasta después de muerto la voy a sentir. Para México 68, Cuba ya era considerada una potencia en las distancias cortas, a pesar de que su principal figura, Enrique Figueroa, había igualado el récord mundial un año antes. Este no pudo repetir la hazaña lograda en los anteriores Juegos, mientras Pablo Montes terminaba cuarto en la final, donde por primera vez se rompía la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos. Sin embargo, estos corredores, junto a Juan Morales y Hermés Ramírez, se colgarían una medalla de plata en el relevo 4x100 masculino, por detrás de Estados Unidos, algo que también lograrían las mujeres en ese evento. Mientras Yeya Pentón terminaba quinta en los 400 metros planos. En Múnich 72, Silvia Chivas sería la principal figura del atletismo cubano, alcanzando 2 medallas de bronce en los 100 metros planos y el relevo corto femenino. 100 und 200 Meter gewonnen und ich wusste zwar auch, dass ich schnell laufe. Sin embargo, Pedro Pérez Dueña, quien había roto el récord mundial en triple salto, con 17 metros y 40 centímetros, quedaba en el lugar 12 con un discreto salto. En 1976, Alejandro Casañas obtendría un espectacular segundo lugar en las vallas cortas, con apenas 3 centésimas por detrás del francés Guy Druot. Silvio Leonard había logrado bajar un año antes de los 10 segundos en los 100 metros planos, igualando el récord mundial, convirtiéndose en uno de los hombres más rápidos del momento y principal favorito a ganar en Montreal 76. Pero un accidente, apenas unos días antes del evento, le impidió imponer su condición de favorito. Aún así, con 11 puntos de sutura en su pierna, decidió correr para no defraudar a su pueblo, quedando finalmente en un meritorio quinto lugar en semifinales. En ese evento,
Alberto Juantorena, lograría una hazaña sin precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos. Al ganar los 400 y 800 metros planos, el segundo con récord mundial incluido, y con apenas 3 días de diferencia entre una y otra final, algo que ningún otro atleta ha podido conseguir. Viene Juan Torena, con el corazón va a llegar en primer lugar, y Juan Torena va siendo en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Para Moscú 80, Cuba había alcanzado un mayor desarrollo en las distintas pruebas del campo y pista de atletismo, algo que corroboró Luis Mariano Delis, obteniendo la medalla de bronce en el lanzamiento del disco. Por otro lado, Juantorena quedaba en cuarto lugar en los 400 metros, sin poder reeditar su título. Alejandro Casañas venía de ser el recordista mundial en 110 metros con vallas, con 13 segundos y 21 centésimas. Era considerado uno de los favoritos para ganar ese evento, más aún, teniendo en cuenta que Renaldo Nehemia, quien había roto su récord mundial, no estaría presente en estos Juegos por el boicot de Estados Unidos, logrando en definitiva repetir el segundo lugar alcanzado 4 años antes. Y Alejandro Casañas muestra su frustración con el resultado, a pesar de ser un meritorio segundo puesto. Y es que durante la carrera, el ballista cubano sintió en par de ocasiones el contacto del corredor soviético Andrei Prokofiev, lo cual hizo que Casañas perdiera fracciones de segundos determinantes en el desenlace de una carrera ganada por Thomas Munkelt de la extinta RDA, con crono de 13 segundos 39 centésimas, apenas una menos que el guanabacoense. Finalmente, Silvio Leonard pudo seguir los pasos de Figuerola al alcanzar el segundo lugar en 100 metros planos, entrando a la meta con el mismo tiempo del ganador Alan Walsh de 10 segundos y 25 centésimas. Uno se siente dolorido porque, como dice, sabe que tiene que ser campeón olímpico, porque desgraciadamente aquí en Cuba, además que los que vienen ahora son los campeones olímpicos mundiales. Y saber mayormente, me duele no, porque bueno, en Moscú, como dice, en Moscú digo, bueno, en Moscú la perdí yo, porque tenía que ir a Moscú, pero la de Montreal. Una de las principales protagonistas de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de Moscú sería María Caridad Colón, con un tiro de 68 metros y 40 centímetros en la jabalina, lograría llevarse la medalla de oro frente a rivales como la alemana Ruth Fuchs, reconocida como la mejor jabalinista de todos los tiempos, para convertirse así en la primera mujer latinoamericana en subir a lo más alto del podio olímpico. Yo pensé que me iba a dar algo. Aquel corazón me empezó a latir tan fuerte y era una mezcla de angustia con la alegría, porque ya yo sabía lo que significaba. Y hay veces que estoy así y quiero hacerlo nítido, casi que meterme en ese momento. Durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y Seúl 88, Cuba decide no participar por motivos netamente políticos, privando a sus atletas no solo de participar en estos Juegos, sino también de obtener un gran resultado. Entre los deportistas que más destacaron en la época, resaltaban nombres como los de Teófilo Stevenson y Juantorena, quienes pudieron haber cerrado con broche de oro su brillante carrera deportiva. La balista María Elena Sarria pasaba por los mejores momentos de su carrera, con varios tiros sobre los 20 metros durante 1984 y había roto más de 15 veces el récord nacional. Lázaro Betancourt era uno de los mejores triplistas de la época, con saltos estables por encima de los 17.40. El discóbalo Luis Mariano Delis había alcanzado un gran nivel en esos años. Y aunque fue solo por unos días, llegó a tener la segunda mejor marca de la historia, quien durante 1984 tuvo más de 10 disparos con marcas superiores a la de Los Ángeles 84. Por otra parte, en esos años comenzaban a resaltar nuevas figuras con grandes posibilidades de alzarse con el título, como eran los casos del luchador Raúl Cascaret, la corredora Ana Fidelia Quirot y Javier Sotomayor, quien ya poseía el récord del mundo para Seúl 88. Yo tuve la infortunia de no poder participar en 2 Olimpiadas.
el año 84 igual, que fue cuando yo hice el 2.33, tenía la posibilidad igual de haber sido medallista. Pero ya en el año 88 creo que las posibilidades eran más reales. Podía haber ganado. Y sí, fue, no sé, como una combinación de alegría con un poco de frustración, porque como malo que bueno, como que te ves sin la posibilidad de tener una medalla olímpica más. Tras 12 años de ausencia de Cuba en Juegos Olímpicos, su regreso en Barcelona 92 sería por todo lo alto, logrando escalar hasta el 5º puesto en el medallero. Brillando en varios deportes como el voleibol, béisbol y boxeo, pero el atletismo no se quedaría atrás, haciéndose sentir con fuerza en el Estadio Olímpico. En esos Juegos, el saltamontes Iván Pedroso quedaba cuarto con salto de 8 metros y 11 centímetros. En la que Carl Lewis y McPoor tuvieron otro épico enfrentamiento que finalmente terminó ganando Lewis. Belsi Laza, quien tenía esa temporada 3 tiros por encima de los 20 metros y marca personal de 20 metros y 80 centímetros, quedaba a las puertas de entrar al podio de premiaciones. Al quedar cuarta con 19 metros 70 centímetros. Los relevos masculinos, tanto de 100 como de 400 metros, se alzaban con bronce y plata liderados por Jorge Luis Aguilera y Roberto Hernández respectivamente. Viene Nigeria, viene Estados Unidos en primero, Cuba en segundo, récord del mundo. Los metros lo corrió con todo, parecía por un momento que el atleta inglés John Regis le daba alcance, pero se multiplicó y en el final, en esos 70 metros final, mantuvo y amplió la diferencia para lograr ese tiempo. Asimismo, Roberto Moya también lograba bronce en lanzamiento del disco. En el salto de altura femenino, Silvia Costa, quien ostentaba la cuarta mejor marca de todos los tiempos, con 2 metros y 0,4 centímetros, quedaba sexta. Pero Joanet Quintero pudo avanzar más en la competencia, logrando alzarse con el tercer lugar, posición que mejorarían con creces un año después en el Mundial de Stuttgart, ganando el primer y segundo lugar. Para ese entonces, la corredora Ana Fidelia Quirot ya había sido doble titular en la Copa del Mundo en 400 y 800 metros planos. Pero tras una corta preparación, la pérdida de su entrenador y su reciente embarazo, no pudo llegar en forma al evento, teniendo que conformarse con el tercer lugar. Ana Fidelia, la motora se queda atrás, otro atleta, Ana Fidelia va tercera, va a ganar, un atleta por el carril de adentro, y hay victoria, 1:55:44. Fue una experiencia muy mala para mí porque peligraba mi participación en los primeros Juegos Olímpicos míos y tuve una lesión en los entrenamientos de altura en abril que casi yo creo que no me recuperé. Yo corrí a base de fuerza y de coraje. Además, la pérdida de mi entrenador, que no pude estar bajo su tutela, que eso, aunque tú no quieres, las personas no lo crean, pero es algo que a uno le afecta. Yo siento mucho que él no pudo verme subir en un podio olímpico, que era lo más que él anhelaba verme. Maritza Martén ya estaba en la élite de la especialidad. En el lanzamiento del disco, llegaba a la competencia con 2 títulos panamericanos, 2 bronces en campeonatos del mundo y varios tiros sobre los 70 metros, lo que la ponían como seria aspirante a medallas, junto a su compatriota Gilda Ramos, quien tenía la tercera mejor marca de la temporada. Finalmente, con un tiro de 70 metros y 6 centímetros, en el penúltimo intento, logra ganarle a la campeona mundial Svetanka Kristova, con casi 3 metros de diferencia. En Barcelona 92, llegaría el momento de consagración de Javier Sotomayor. Para ese entonces, Sotomayor ya había roto el récord del mundo en salto de altura. A las 10:15 de la noche, Helio Castro, el 29 de julio.
en lo que sería una tensa competencia para todos los saltadores, con un total de 5 competidores sobre los 2 metros y 34 centímetros, favoreciendo al cubano, que llegó sin faltas a dicha marca, logrando así coronarse campeón olímpico. La recuerdo por miles de sentidos. Primero, bueno, y principal, porque gané el título olímpico. Luego, como bien dice, para mí y para muchos, ha sido de las mejores Olimpiadas. Todas las noches previas a una competición, esa es la noche para mí más tensa que yo he vivido. Y de verdad de que la emoción que me embargó en ese momento fue inolvidable. Hoy en día también me preguntan de qué para mí representa más, si el título olímpico a los 2.45. Me es difícil en este momento separarlo, pero el día de mañana cuando me batan el récord, con toda seguridad el título olímpico va a tener más valor que el 2.45. En Atlanta 96, los cubanos no correrían con mucha suerte. Sus principales figuras, Iván Pedroso y Javier Sotomayor, llegaban a la final, con lesiones que le impidieron estar a la altura de sus posibilidades. Tuve una molestia muy dolorosa en mi rodilla de salto, de despegue. Ya llegué aquí a Cuba, tuve que hacerme algunas otras intervenciones en la rodilla. Tuve que estar mucho tiempo inactivo y luego cuando comencé mi entrenamiento, muchos de los ejercicios de preparación que son primordiales para el salto, no lo pude hacer. Sí, realmente sí me tiré de un paracaídas, pero no creo que eso haya sido ningún tipo de motivo. Realmente no sentí ningún tipo de afectación ninguna. De todas maneras, quise dar el extra, solo pude saltar 2.29, pasar a final y coger el 9º lugar. No fue un gran resultado, pero bueno, realmente le puse todo mi corazón. Y cuando regresé a La Habana, fui tildado por muchas cosas por no haber tenido ese día o en esa Olimpiada buenos resultados. Jabalinistas Giselle López y Xiomara Rivero, cuarta y quinta, quienes perdieron la plata y el bronce en la última ronda de disparo. El ochocentista Norberto Telles quedaba a las puertas de una medalla al terminar en 4º lugar, con un respetable tiempo de 1 minuto, 42 segundos y 85 centésimas, convirtiéndolo en el nuevo recordista nacional de la especialidad, superando así los tiempos de Juan Torena. Entre lo más destacable estuvo el bronce conseguido por Joelvis Quesada en el triple salto masculino, en una dura prueba que ganaría Kenny Harrison con récord olímpico de 18 metros y 9 centímetros y secundado por Jonathan Edwards. Mientras, el recordista mundial bajo techo, Eliezer Urrutia, quedaba 7º con un discreto salto. Pero la historia más grande de superación personal y deportiva de Atlanta 96 la protagonizaría Ana Fidelia Quirot. Tras sufrir un accidente que casi le cuesta la vida, la tormenta del Caribe se levantó con más fuerza. Con una dura recuperación y rehabilitación, regresó a las pistas, volvió a ser campeona mundial y superó su actuación de Barcelona 92, obteniendo un espectacular 2º lugar. Fidelia Mutol atacando por fuera, viene la corredora de Rusia, viene Rusia para el primer lugar, Ana Fidelia para el segundo, Ana Fidelia para el segundo, Mutol el tercero. Bueno, para mí fue algo grandísimo, porque pasar por lo que yo pasé, por un proceso, recuperarme y volver de nuevo a la pista y hacerlo de la forma que lo hice, para mí fue algo que quise levantarme, que quise demostrar al mundo que sí se podía, donde muchas personas ya decían Ana Fidelia está acabada, pero yo sentía en mi corazón, en mis piernas, que Ana Fidelia no estaba acabada y por eso fue que tuve la gran sabiduría de decir yo voy a empezar. Voy a volver y voy a volver por la puerta ancha. En Sydney 2000, una jovencita Osleidis Menéndez obtenía medalla de bronce en lanzamiento de la jabalina, mientras el relevo corto masculino, con el bronce alcanzado, obtendría medalla por 3ª vez en Juegos Olímpicos. Mientras tanto, la campeona mundial de salto largo
de Sevilla 99, Niurka Montalvo, era vetada de participar en los Juegos, por una reclamación de la Federación Cubana al Comité Olímpico Internacional, impidiéndole representar la bandera española. Daimi Pernía venía de ganar en 1999 el Mundial Universitario, los Panamericanos de Winnipeg y el Mundial de Sevilla en los 400 metros con vallas. Sin embargo, para Sydney 2000, quedaría cuarta en la final, perdiendo la medalla en los metros finales de la carrera. Misma suerte correría Yamile Aldama, con su cuarto lugar en triple salto, a pesar de que un año antes había quedado segunda en el campeonato mundial. Por su parte, Joel García se llevaba un meritorio segundo lugar en triple salto, solo por detrás del legendario Jonathan Edwards. En 1999, Javier Sotomayor quedaba suspendido por dopaje durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg, peligrando su participación en los Juegos Olímpicos. Tras meses de apelaciones y juicios, deciden reducirle la sanción, permitiéndole participar en Sydney 2000. La sustancia que ellos dicen que ingerir no ayuda para el deporte en nada, y mucho menos en salto de altura, que se necesita de mucha concentración. Eso es lo primero. De coordinación, eso te quita toda la coordinación. Pero encima de todo eso, la cantidad, según que ellos dijeron, es imposible. Estuviera muerto. Exacto. Con esa cantidad, imposible de haber saltado. ¿Cuántos exámenes de doping pasó Javier Sotomayor a través de toda su carrera, viejo? Ahora encontraron. ¿Usted piensa que hay algo político detrás? No lo sé. La cocaína no produce beneficio de rendimiento físico, está probado esto. El príncipe de las alturas, Javier Sotomayor, aquejado por las molestias de viejas lesiones, saldría a buscar su segundo título olímpico para cerrar su brillante carrera, pero fue víctima de su principal enemigo, la lluvia. A pesar de eso, el Soto lo intentó con todas sus fuerzas, logrando llevarse la plata con un salto de 2.32 metros. 2.32 para el Soto. ¡Pasó! Sotomayor. Para mí, en el momento en que cogí la plata, no me sentí muy contento, porque quería ganar. Pero ya después, con la cabeza un poco más fría, dije, lo hice bien. Más de un año, 13 meses sin competir. Y ya después, bueno, vino lo del famoso rival mío, la lluvia. Cuando subimos a 2.35, empezando a llover, era el primer saltador, el salto 2.35, y después vino el torrencial de la lluvia. Anier García era de los buenos vallistas del momento, pero no era el favorito. Para ganar, tendría que superar sus marcas y a grandes rivales, como Trammell, Colin Jackson y Alan Johnson, y así fue. Con un tiempo de 13.00 logró llevarse el oro, imponiendo marca personal y récord nacional para Cuba. Por el carril número 3, sigue adelante Anier García de Cuba, Anier García de Cuba, medalla de oro. Mucha gente me para en la calle, obviamente, y me dice, ay, no se esperaba, obviamente, ¿no? Porque estaba Alan Johnson, Colin Jackson, bueno, Trammell estaba ahí, había mucha calidad. Salió, incluso hubo una arcada en falso, en lo cual yo estaba muy concentrado, yo no me moví, me paré tranquilo. Y ahí cuando se salió el disparo, ese disparo fue grandioso, porque incluso te lo puedo decir paso por paso. Mi estrategia era irme con Alan Johnson. ¿Era el que mejorcito estaba? Sí. ¿Es más peligroso? Es más peligroso, porque ese es un atleta excepcional. Para mí el mejor de todos los tiempos. Y entonces me iba de ritmo, y no terminaba la carrera. Choqué en Zurich, incluso ante la Olimpiada. Perdías el ritmo, exactamente. Choqué ahí y uno puede asegurar la medalla. Ahí hice 13 segundos exactos. Era récord para la región y para Cuba. Iván Pedroso llegaba a Sydney 2000 como uno de los grandes favoritos a ganar la competencia. Ya había sido varias veces monarca mundial e incluso había roto el récord del mundo, aunque por un incidente no fue validada la marca. No es habitual convocar a la comisión técnica para examinar los récords, pero la polémica que ha provocado el caso de Pedroso lo ha hecho necesario.
Las dudas que se han suscitado sobre la posibilidad de que este hombre se haya puesto delante del anemómetro para impedir que se registrara la intensidad del viento correctamente ha llevado a que el comité técnico de la federación recurra a las imágenes del vídeo para disipar cualquier duda sobre el récord. Aunque la Federación Internacional pudiera anular el récord, Pedroso ha demostrado que esa distancia está a su alcance, como ya lo hiciera en los Juegos Panamericanos de marzo, donde realizó un salto de 9 metros y 3 centímetros con viento a favor. Pedroso tendría grandes rivales a los que derrotar, como Yamela y el saltador local Jai Taurima, con quien protagonizaría una final no apta para cardíacos. Iván Pedroso había sido superado por Taurima en el cierre de la competencia, poniendo al saltador cubano contra las cuerdas en su sexto y último intento. Aquí está Iván Pedroso, atención, viene para el sexto salto, último intento, última posibilidad de Iván. Un mes antes de los Juegos Olímpicos mi madre falleció. Tuve una fuerza que se impuso a todo, que era que mi madre era mi fan número 1 y ella lo que quería era que yo fuera campeón olímpico. Llegué a los Juegos Olímpicos y simplemente me propuse que nadie me puede ganar hoy aquí. Esta medalla va a ser para mi madre. Aquí viene Iván Pedroso, atención Cuba, atención, aquí viene 8.55. 8.55. En cuanto terminé que gané, lo primero que hice fue, pues nada, mirar al cielo y decirle, aquí está tu medalla, mamá, mi madre, que está cumplido todo. Y así fue. El nombre de Cuba, con Iván Pedroso. Era agosto de 2004 y el cubano Anier García, a pesar de las lesiones recientes, intentaría revalidar su título olímpico, conseguido 4 años antes, en Sydney 2000. Finalmente, de forma espectacular, logró alzarse con el bronce, proclamándose como nuevo campeón y recordista mundial y olímpico, el chino Liu Xiang. Is in, that's gold for China and a new Olympic record just off the world mark. Hay medalla de bronce para Anier García con 13.20. 13.20. Esa medalla de bronce es la medalla de la dedicación. Hubo un momento que yo quería incluso retirarme. Me venían persiguiendo muchas molestias, año por año. Tuve 6 meses porque ya me había lesionado también en los Panamericanos y tenía 6 meses sin correr, sin nada, porque fue una ruptura y me fue muy grande en ese factor. Yo vine a tocar la pista 3 meses antes de la Olimpiada. Es una medalla de más gratitud, ¿no? por lo que tuvimos que hacer y con el transcurso, cómo pudo ser eso. Una medalla de 3 meses. De 3 meses, así mismo es. Mientras tanto, el abanderado de la delegación cubana, Iván Pedroso, se despedía de las citas estivales con un 7º lugar, pero dejando su mejor salto de la temporada para ese momento. Va a ser su último intento del salto de longitud en Juegos Olímpicos. La despedida de un grande entre los grandes de las citas estivales. Viene con todo, va a buscar su último salto. Largo el salto de Iván. Mayor que el que tenía, vamos a esperar, bandera blanca. Se despide como los grandes Iván Pedroso. ¿Qué clase de... Misma suerte corrió Joandri Betanzos, con su 4º lugar en triple salto, a solo 1 centímetro del tercero. Parece bueno este salto de Betanzos, banderola blanca, 17.47. Viene Joelvis en su 4ª final olímpica. 1, 2, 3. Yamile Aldama llegaba a sus 3eros Juegos Olímpicos, esta vez representando a Sudán, tras muchos tropiezos en su carrera deportiva y vida personal. Una vez casada con el productor de televisión escocés, Andrew Dodds, las entidades deportivas cubanas le negaron representar a su país, además de la difícil situación que tuvo que enfrentar por el encarcelamiento de su esposo. La policía pensaba que yo estaba involucrada también. Fue una etapa complicada que a mí en realidad nunca me ha gustado mucho hablar sobre ese tema porque eso fue muy duro. Pero bueno, yo lo pasé y me centré, toda esta frustración, todos esos problemas, los canalicé dentro de la pista. Yo me centré en mi carrera y eso creo que me ayudó.
Aldama llegaba siendo una de las favoritas para colarse en el medallero, más aún, teniendo en cuenta el gran nivel que había alcanzado en los últimos 2 años, superando en varias ocasiones los 15 metros y 20 centímetros. A pesar de que en Atenas tuvo un buen salto de 14 metros y 99 centímetros, esto no le alcanzó para estar entre las 3 primeras. Gypsy Moreno había quedado cuarta en Sydney 2000, pero para Atenas 2004 llegaba como la principal favorita a llevarse el título. No solo era la campeona mundial de 2001 y 2003, sino también la líder del ranking mundial de 2004. Ahí iba como favorita, le llevaba a todo el mundo, creo que ese año no había yo perdido con nadie, incluso ni con Kusenkova, ni con nadie. En la final, se presentaría realmente presionada, llegando a cometer varias faltas, aún así, pudo sacar su estirpe de campeona y lanzar el martillo más allá de los 73 metros para alcanzar el segundo lugar, solo superada por su gran rival, Olga Kusenkova, prueba en la que su compañera, Junaika Crawford, lograba alzarse con el bronce. Aquí está la Crawford, Junaika Crawford. El envío bien largo. ¡Wow! Y la Crawford ha roto, parece que ha roto su récord personal. Un envío bien largo, 73-16. Pues todo el mundo era... tienes que coger oro, y no había un lugar por donde yo pasaba y estaba esperando tu oro. Hasta el final me dijeron, Fidel, la única competencia que va a haber, o sea, se va a sentar a ver es el béisbol y tú, que coinciden. Y entonces era una serie de compromisos. Te lo juro, me presioné mucho. Yo no sabía cómo levantar la cabeza realmente. Y lo único que hizo que yo levantara mi cabeza fue cuando el comandante en jefe Fidel Castro, y cuando él dijo, pero hay que ver la martillista, que por poco alcanza el oro, que por nada, pero hay que ver cómo se esforzó, cómo se sacrificó. Mira, me hizo que no es mentira. Yo levanté la cabeza porque sabía que él había valorado lo que yo había hecho, que lo había hecho de corazón. Vamos, cubana. Viene Gypsy, tiene solamente un envío válido de 72-68, la mantiene cuarta. Tiene para más, repasa una vez más, va preparándose Gypsy. Los movimientos, a ver si ahora sí. El envío de Gypsy, largo. Yumilady Kumba no estaba entre las favoritas, pero su segundo lugar alcanzado en el Mundial bajo techo ese mismo año, le hacía pensar a la cubana que sí podía obtener una medalla en la cita bajo los 5 aros. Ya yo participé en el Mundial bajo techo, que fue en marzo. Yo cogí ahí también segundo lugar. Le dije a mi entrenador, nos propusimos, si aquí bajo techo somos las mismas atletas y yo subí al podio, ¿por qué yo no puedo subir al podio en los Juegos Olímpicos? Tras varios tiros lejos de sus posibilidades, logró lanzar la bala hasta los 19 metros y 59 centímetros en su sexto y último intento, marca con la que se convertiría en campeona olímpica, tras la descalificación por dopaje de la rusa Irina Korsanenko, apenas 3 días después de la premiación. Para mí eso fue, te estoy hablando, lo más grande, lo que más me ha marcado en la vida deportiva. Lo celebré como no te puedo explicar. Ya después que me dicen oro, la alegría fue mejor, pero no fue tanto como cuando la disfruté en el momento de la competencia. Parece un excelente envío este de la Kumba, y la puede meter la lucha de las medallas. Osleidis Menéndez, para ese momento, era considerada la mejor jabalinista del mundo sin discusión, campeona y recordista mundial. Conjuntamente con mi entrenador y yo hicimos un trabajo muy exquisito y yo cumpliendo siempre al pie de la letra llegué a la Olimpiada en una forma deportiva extraordinaria. Con un primer disparo de 71 metros y 53 centímetros dejaba bien claro que era la nueva campeona olímpica a solo 1 centímetro de su propio récord, estableciendo nueva marca para el evento y ganando por casi 6 metros de diferencia con el segundo lugar. Como la gran estrategia que me enseñó mi entrenador, esto es un solo lanzamiento y ya sabes, eso es una forma de psicológicamente de desequilibrar a las competidoras. Y aproveché el primer lanzamiento, salió 71-53. Primer intento aquí en el izquierda, la cubana. Largo. ¡Qué clase!
número que parece ser el de la medalla de oro. Hoy retumbará el himno nacional, ahí no llega nadie. En Beijing 2008, la delegación cubana de atletismo llegaba con grandes pretensiones, teniendo a varios atletas con posibilidades de medallas. Algunos casos, como Jaimer López y Zulia Calatayud, quedaban sin medallas tras una mala planificación táctica, a pesar de que esta última había logrado una marca superior a la obtenida en el Helsinki 2005, cuando ganó el campeonato mundial. El subcampeón mundial bajo techo en triple salto, de Valencia 2008, Arnie David Giral, quedaba cuarto, con un buen salto de 17.52. También quedaban en cuarto lugar, el relevo 4x400 femenino. El saltador Ibrahim Camejo, con un salto de 8 metros y 20 centímetros, en su sexto y último intento, lograba alzarse con el bronce, tras el panameño, Irving Saladino y Kotso Mokoena. Yargeli Sabigne llegaba como la gran favorita a la magna cita, tras coronarse en Osaka 2007 y llevar los hilos de la temporada hasta ese momento. Ese día, como tantas veces, se presentaría en excelente forma, con un gran salto sobre los 15 metros, pero la competencia sería la más dura celebrada hasta la fecha en Juegos Olímpicos de triple salto femenino. Por primera vez, 6 mujeres saltaban más de 15 metros en una final olímpica, desplazando a la guantanamera hasta un quinto lugar. Varios años después, las saltadoras Lebedeva y Devesi fueron suspendidas por dopaje, otorgándole a la cubana la medalla de bronce. Recibe la medalla de bronce de manos de María Caridad Colón Rueles. 15.05 en una olimpiada. Mi primera olimpiada era bueno ya, pero yo quería más. Y cada vez que quería más, saltaba menos. Parece que eso estaba aquí en mi mente. Esas mujeres saltaban 15.20, 15.30, 15, esto qué cosa es. Y según iban pasando los saltos, iban saltando más. Y yo me iba quedando más retrasada. Pero no entendía por qué. Y me sentí muy mal haber cogido quinto, porque yo sé que estaba bien. Pero yo, en competencia fundamental, yo me enfoco. Imagina que soy una persona que cuando estoy pidiendo aplausos, que voy a saltar, yo los pido, pero cuando yo salgo a correr, yo no siento aplauso ninguno. Pide palmas. El público la premia. Ahí está la UPA con sus palmadas. Viene la cubana, la guantanamera. Quinto salto para Yargeli Sabigne. Viene 1, 2, ¡bola! ¡Otro tremendo salto! Miss Ladies González parecía que iba a quedarse sin medallas, quedando en cuarto lugar con un buen tiro de 19.50. Años después, pasaría a ser subcampeona olímpica, tras la descalificación por dopaje de las bielorrusas Natalia Koronenko y Nadezhda Ostapchuk, competencia ganada por la fuera de serie, Valerie Adams. Leonel Suárez era un atleta que venía evolucionando año tras año, pero en el 2008 sería el despegue definitivo, rompiendo varias veces el récord nacional del decatlón, llegando en muy buena forma a Beijing, competencia en la que estuvo luchando hasta el último momento por el segundo lugar, donde finalmente alcanzaría el bronce olímpico. Que yo haciendo 4.25 yo era plata olímpica, no bronce, plata olímpica yo era. Pero bueno, ya al final no pudo ser y la distancia que tenía que sacarle al bielorruso, que fue el que quedó en plata, no se la pude sacar y ya me tuve que conformar con el bronce olímpico. Que de todas formas igual fue un buen resultado que nadie esperaba. Gypsy Moreno, con 4 años más de experiencia y varios títulos mundiales, esta vez dejaría atrás la presión. La furia de Agramonte, como toda una guerrera, lanzaría el martillo hasta los 75 metros y 20 centímetros, alcanzando el segundo lugar hasta ese momento. Recibiendo años más tarde, la medalla de oro, tras la descalificación por dopaje de la bielorrusa Oksana Miankova. Primero, hice mi mejor marca personal en ese campeonato, en esos Juegos Olímpicos. Creo que hice una competencia espectacular saliendo a buscar. Y esa medalla la disfruté. Me enteré
habían rum en la prensa, las personas por la calle que habían oído, pero realmente yo no quería ponerme contenta porque tenía miedo, ¿no?, a que fuera una falsa ilusión que yo me hiciera. Y cuando él me dijo eso, yo lo abracé, le brinqué arriba, abracé a la esposa, grité. Fue algo fantástico. A ver, no es lo mismo, ¿no? Porque te voy a decir, incluso cuando cogí la plata, yo hasta besé el piso. Entonces, fue alegre, porque entonces ese beso que le di al piso, me di cuenta que valía la pena, porque no era plata, era oro. Ahora sí. Ahora. Ay, mi madre. Ahora sí, oigan el estadio. No, Dayron Robles había alcanzado unos meses antes el récord del mundo, con 12.87, y apenas unos días después, corroboraba su excelente forma física, quedándose apenas a una centésima de su récord mundial, bajando 7 veces de los 13 segundos, y 2 veces por debajo de los 12.90 en esa misma temporada, algo que ningún otro corredor había conseguido en la especialidad. Estas marcas lo convertían en el principal favorito para ganar los Juegos Olímpicos. Para ello, tendría que superar a su principal rival, Liu Xiang, y los siempre difíciles Trammell, Oliver y Payne. Una vez en la competencia, toda China se desplomaba al ver cómo su ídolo, Liu Xiang, salía lesionado en los primeros hits. El exigente pueblo cubano, por su parte, luego de sufrir una de las derrotas más dolorosas del béisbol cubano, y la mala actuación de los boxeadores en ese evento, cifraban todas sus esperanzas en Dayron Robles, poniendo al corredor bajo muchísima presión de cara a la final. Y cada una de las carreras que se hicieron en Beijing fue bajo tremenda presión de todo el grupo de trabajo. Tremenda presión que fue aquello. Y los cuentos son de que Dayron de pronto lo trajeron en un helicóptero para la villa, y era donde quiera que tú caminabas por las calles de Beijing era la imagen de él y del chino. Y entonces esa presión a lo mejor de que todo el mundo está en función de Dayron, pero también del atletismo cubano. Había que ganar sí o sí. Eso sí se hizo por el pueblo de Cuba. Eso sí se hizo por la delegación cubana con todo el corazón del mundo. Robles tiene el récord del mundo. Liu Xiang tiene el récord olímpico. Vean ustedes, van preparándose los corredores que van a tomar parte en esta final. Listo, cerró el disparo, arrancaron los corredores, arrancó bien el cubano. Quedan 3 vallas, vamos cubano, un par de vallas, 10 metros va a entrar, medalla de oro para Cuba, con 12.94, acaba de dar con el pecho y la vida, ganar la medalla de oro. Dayron Robles demuestra que es el mejor del mundo. En Londres 2012, Dayron Robles era el líder de la escuadra cubana y principal esperanza de alcanzar el oro. Desafortunadamente, Robles se lesiona durante la final, impidiéndole alcanzar una medalla. Durante el ciclo olímpico, uno de los atletas más destacados había sido el jabalinista Guillermo Martínez, con par de medallas en campeonatos mundiales. Sin embargo, en Londres, no se presentaría en la mejor forma, quedándose en la ronda preliminar. En estos Juegos, el subcampeón mundial de Daegu 2011, en salto con pértiga, Lázaro Borges, terminaría con salto de 5 metros y 50 centímetros, perdiendo totalmente la concentración, luego de un desafortunado accidente en plena competencia. Sí, fue un momento duro, fue de hecho más duro de mi carrera, porque por toda la efervescencia que traía, ¿no?, del año anterior, y los pronósticos que traía yo personalmente. Y bueno, pasa esto en la plena clasificación, primer salto, y se me parte aquella bestia y aquello se me derrumbó el mundo entero. Recuerdo que fueron con muchas cosas que me chocaron al mismo tiempo. Saberme fuera de una final olímpica, digamos, primero que yo. Y fue duro, salir de aquel estadio fue duro. Yamile Aldama se presentaría a sus 5º Juegos Olímpicos, esta vez representando al país sede del evento. Con casi 40 años, era una de las favoritas a llevarse el título,
puesto que había ganado ese mismo año el Campeonato Mundial bajo techo, pero una lesión en el hombro le impidió estar en su mejor forma, quedando finalmente en el 5º lugar. Bueno, tuve la mala suerte de que me lesioné, pero bueno, después del Mundial. Estaba en el Grand Prix de Roma y tuve una mala caída y me disloqué el hombro. Y eso fue lo que me afectó la participación en 2012 en la Olimpiada. Es decir, competiste, pero no estaba al 100%, ni mucho menos, porque no podíamos casi mover ese brazo. Bueno, y aún así, cogí quinto. No estaba. Leonel Suárez se presentó a los Juegos Olímpicos de Londres, pero su preparación fue bastante corta ese año, ya que había sufrido problemas de presión arterial. Pese a todo, se ubicó en el podio por 4ª vez consecutiva en eventos elite del atletismo. Yo no sé cómo yo saqué realmente el extra, porque ahí empecé ya a debutar con problemas de presión y yo prácticamente no iba dentro de los pronósticos de medalla. Finalista sí, pero no de medalla. Ahí me fue súper bien la competencia y pude terminar en bronce, que de hecho para mí creo que ha sido una de las mejores competencias, uno de los mejores resultados que he tenido por el tiempo que tuve de preparación, el resultado, el esfuerzo y el sacrificio que llevo eso. Yarelis Barrios era considerada entre las mejores discóbolas del momento, alcanzando medallas en los principales eventos de esos años. En Londres no sería la excepción, llevándose el bronce, con disparo de 66 metros y 38 centímetros, pero lamentablemente, su medalla de plata, alcanzada en Beijing 2008, le fue retirada en el año 2016, al dar positivo su examen antidopaje por acetazolamida. En algunos momentos dije que yo no conocía ningún doping, que el único doping que yo conocía era el que había cogido en las pistas y todas las pesas que tuve que levantar en un momento determinado, y realmente lo sostengo. Y yo le dije, si yo hice eso en Beijing y lo hice y dura 72 horas en sangre el medicamento, yo tuve que haberle tenido, me lo tomaron en la competencia. Y si todas estas reacciones para una persona que nunca se lo había tomado lo da, yo tuve que tener en Beijing vómito, diarrea, no sé qué más. Por su parte, Yarisley Silva emergía en esos Juegos como una de las nuevas figuras de atletismo, no solo en Cuba, sino también en todo el mundo, alcanzando un espectacular 2º lugar, con la misma altura que la ganadora Jennifer Sor, y superando, nada más y nada menos, que a la leyenda rusa, Yelena Isinbayeva. Un poco más, muchacha. Viene Yarilei, esta guerrera, esta niña de la estirpe de las Marianas. En Río 2016, comenzaba a sentirse con más fuerza la oleada de deportistas cubanos que decidían desertar de su país, por una u otra razón, para representar otra bandera. Aunque anteriormente, la triplista Yamile Aldama brillaba con frecuencia en los campeonatos mundiales, representando a Sudán y Reino Unido, no fue hasta Río 2016 que lograrían alcanzar medallas en Juegos Olímpicos, como fue el caso de Yasmani Copello, con su bronce en 400 con vallas representando a Turquía, y la plata de Orlando Ortega en 110 metros con vallas compitiendo por España. 110 metres hurdles final for men. Clouds in front, past half walk away. Gone to my adopted nation. He's starting to come away now, the Jamaican, and he takes the gold medal. Ortega gets up for the silver, but it was McLeod's medal. Jamaica as the hurdles champion. Quiero agradecerle a España por la confianza en mí. Quiero agradecerle a mi familia en Cuba. Han sido 3 años sumamente difíciles para mí. Solo las personas que me han rodeado todo este tiempo que han creído en mí, saben lo mucho que he sufrido para llegar a este momento y estoy muy feliz, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. De Cuba, es lo que digo, me llevo muy malas sensaciones porque no reconocieron mi trabajo y fue lo que me dolió. No puedo decir que la medalla se la puedo dedicar ni un pedacito a Cuba porque no creyeron en mí. Claro, gracias a que tú me hiciste, pero ya, no te puedo agradecer toda una vida,
de que tú me enseñaste a subir un escalón, ¿entiendes? Porque todo lo demás me lo echaste después a perder cuando me dijiste fuera de aquí porque ya no me sirves para nada. Por su parte, Yarisley Silva, campeona mundial de Spot 2014 y Pekín 2015 en salto con pértiga, debido a sus problemas personales, no pudo presentarse en Río en la mejor forma deportiva, quedando finalmente en el 7º lugar. Sesiones de entrenamiento y competiciones en el exterior como la cita universal bajo techo sacrificó la pertiguista para cuidar de su compañero en la vida. Fueron momentos muy difíciles, tuve que al momento no pude entrenar muchas veces o como se requería. Él me decía mucho, Yari, recuerdo que las palabras que me dijo, Yari, yo quiero que tú hagas lo que yo no pude hacer. Yo quisiera que tú le regalaras esa medalla a tu pueblo, yo quisiera que tú me regalaras esa medalla a mí. Denia Caballero era la actual campeona mundial de lanzamiento del disco en Pekín 2015, pero tras una competencia un poco tensa para ella, lograría quedarse con el bronce, ganando por segunda vez consecutiva, la croata Sandra Perkovic. Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más, todos van a escuchar tu voz, que lo más profundo va diciendo al mundo. Tokio 2021 estuvo marcado en gran medida por las incidencias del COVID-19, provocando grandes cambios en los Juegos Olímpicos, desde el retraso de su celebración, la no presencia de público, y un sinnúmero de medidas de seguridad. Cuba llegaba a Tokio 2021 con dos de las mejores discóbolas del momento. En esta ocasión, Jaime Pérez era la actual campeona mundial, sin embargo, no pudo imponer su condición de favorita, y tuvo que conformarse con el bronce, mientras Denia Caballero se quedaba en la ronda de clasificación. Por un momento pensé que no iba a volver a lograr mi forma física, la que tenía anteriormente, antes de que empezara todo esto, pero nada. No influyó nada en mí porque desde que empecé a entrenar di el 100% de mí. ¡Ponte el color! El caso es que vino con una. Competí junto con mi hija. Ella es toda una guerrera. ¿El bronce te da tristeza, te da alegría? No, me sabe a oro. El relevo 4x400 femenino había ganado unos meses antes el Campeonato Mundial de Relevos, pero en Tokio no corrieron con la misma suerte, tras la lesión de su principal corredora, Roxana Gómez, en la final de los 400 metros planos. El relevo quedó finalmente en el 8º lugar. En la final del triple salto, Liadakmis Povea terminó en el 5º puesto de una competencia de leyenda, dominada por la venezolana Yulimar Rojas, con un soberbio récord mundial de 15 metros y 67 centímetros. Uno de los grandes favoritos para ganar los Juegos Olímpicos, dentro de la delegación cubana, era sin dudas Juan Miguel Echevarría en el salto largo. El muchacho era un digno sustituto del gran Iván Pedroso, ya era campeón mundial bajo techo, y había tenido saltos espectaculares por encima de los 8 metros y 80 centímetros, con exceso de viento a favor. Echevarría estuvo ganando la competencia casi hasta el final, con un excelente tercer salto, de 8.41, dejando hasta 22 centímetros en la tabla. En lo que parecía el 1-2 para Cuba, junto a Michael Massó, en la última ronda de saltos, de la forma más dramática posible, el saltador Miltiadis Tentoglou igualó el salto del cubano, superándolo por tener un mejor segundo salto. Tanto Echevarría como Massó no pudieron hacer nada. Ambos se habían lesionado para el final de la competencia, teniendo que conformarse con la plata y el bronce, siendo más que evidente su frustración e impotencia. Sinceramente nunca me creí que iba a hacer exactamente la misma marca, quizás un poquito más, pero la misma marca es lo que más me chocó de esta competencia. Ya después del tercer salto ya vine afrontando la dificultad, por eso tuve que renunciar. Y lo estaba dejando toda la fe porque sinceramente no podía. En el último intento traté de sacar el extra del campeón, pero verdaderamente no pude y creo que se me empeoró más la lesión. He pasado por muchas lesiones, muchos calvarios y al final salió el resultado, no como quería, pero
Es una medalla olímpica y estoy muy contento, muy agradecido por todo. Pedro Pablo Pichardo había emigrado a Portugal desde 2017, ya se había perdido los Juegos de Río por lesión, donde figuraba entre los favoritos, siendo uno de los pocos saltadores de la historia, que podía saltar más de 18 metros. Tras abandonar a la selección cubana en plena noche durante una concentración en Alemania, a Pichardo se le había prohibido participar en competencias internacionales. Además, las autoridades cubanas le prohibieron la entrada a su país hasta 2025. Era obligatorio todo. Si no estás aquí, no viajas. Si no estás aquí, no eres bueno. Si no entrenas como un entrenador de aquí. Y fueron varios problemas que yo no fui soportando hasta que decidí salir de Cuba. Saltador que había establecido una gran rivalidad con el estadounidense Christian Taylor en años precedentes, pero en estos Juegos no tendría rivales, ganando con facilidad y autoridad sus primeros Juegos Olímpicos, y su primera medalla de oro, en eventos de máximo nivel internacional. En París 2024, las triplistas Liadhak Mispovea y Leyanis Pérez quedaban cerca de alcanzar una medalla, quedando cuarta y quinta respectivamente, aunque en el caso de Leyanis, dejaba la sensación de que tenía para más, considerada por muchos como una de las favoritas precompetencia. Muy pareja la competencia, quizás con la lluvia un poquito nos enfriamos un poquito, estuvimos un poquito de eso, pero nada, levantamos y este cuarto lugar para mí sabe a oro. Me voy a preparar mucho para lo que se viene y voy a mejorar demasiado y voy a dar lo mejor de mí para que se les olvide la experiencia mala a ustedes y a mí también de lo que ha pasado hoy. Un año después, ganaría el Mundial bajo techo, la Liga del Diamante y el Mundial al aire libre, convirtiéndose así en la mejor triplista de la actualidad. Otros atletas cubanos con grandes posibilidades habían decidido emigrar recientemente, como el caso de las discóbolas Denia Caballero y Jaime Pérez, quien tenía la mejor marca de la temporada, con un disparo por encima de los 73 metros. Más de 180 atletas de alto rendimiento han abandonado la isla desde 2022. La atleta cubana Denia Caballero, medallista olímpica y campeona mundial de lanzamiento del disco en 2015, escapó de la delegación de su país en España. La titular del Mundial de Atletismo de Doha 2019 y campeona de los Juegos Panamericanos de Lima, la cubana Jaime Pérez, abandonó la delegación de la isla que asistió al certamen del orbe en Estados Unidos. Cuba pierde así a una de las pocas representantes que quedaba en la isla de nivel mundial en el atletismo y una de las figuras más icónicas de los últimos tiempos. Cuando parecía que los cubanos se iban sin medallas, llegó la prueba de triple salto masculino. Pedro Pablo Pichardo iría en busca de su segundo título. Un total de 6 cubanos se presentarían en la clasificación. Finalmente clasificaron 4 a la gran final, donde solo Lázaro Martínez, campeón mundial de Belgrado 2022, estaba representando a Cuba. Yo creo que a nivel de marca atleta por atleta, creo que va a ser, creo que es el año más fuerte de la historia. En una final sin precedentes, 8 atletas sobrepasaban los 17 metros. El cubano Lázaro Martínez quedaba en octavo lugar, con salto de 17.34, competencia, donde por primera vez en la historia, 3 cubanos ocupaban el podio de premiaciones en una misma disciplina. En una cerrada lucha por el primer lugar, Andy Díaz, campeón de las 2 últimas ligas del Diamante, quedaba tercero con 17.64. Por su parte, Jordan Díaz terminaría arrebatándole el título a Pedro Pablo Pichardo, por apenas 2 centímetros de diferencia, convirtiéndose en el nuevo campeón olímpico de la disciplina. Que bueno, para los españoles que muchas gracias, he sentido el apoyo que me han estado dando tanto en las redes sociales
tanto aquí en la villa, y de verdad estoy muy contento y bueno, espero que disfruten esta medalla como la voy a disfrutar yo. Sabemos que el triple salto estuvo colmado en pleno por atletas cubanos, pero que tristemente representan a otras naciones. Esto habla, por supuesto, de la calidad de la escuela cubana de triple salto, porque de los 8 primeros cubanos que estuvieron en la tabla, 4 son de nuestro país, y esto habla de la calidad de nuestros atletas en cualquier parte del mundo que estén. Se prepara para el salto. Viene 1, 2, ¡vuela! Y Jordan Díaz es el nuevo campeón olímpico. A pesar de los desafíos que enfrenta el deporte en Cuba, la pasión y el talento de sus atletas continúan brillando. Es evidente que el legado de esta disciplina en la isla sigue vigente en las nuevas generaciones, tanto en la representación nacional como en aquellos que han decidido competir bajo otras banderas. De cara al próximo ciclo olímpico, hay varios atletas cubanos que prometen brillar. Los jóvenes talentos emergentes y los veteranos establecidos tienen el potencial de seguir dejando una huella imborrable en la historia del deporte y de los próximos Juegos Olímpicos.